La verdad es que hace tiempo quiero hacer como que un video pequeño explicando. Nunca me salen bien los videos pequeños, pero desde hace tiempo quiero hacer un video explicando de alguna manera simple, no tan compleja y con dudas y con preguntas, porque todavía no se sabe exactamente bien todo lo referente a este tema, ya que es un tema relativamente nuevo, ¿no? Todo este tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Tengo pacientes que llegan todo el tiempo diciendo, es que me diagnosticaron resistencia a la insulina. Y pacientes que no tienen diagnosticado resistencia a la insulina y cuando vemos los estudios realmente tienen todos los síntomas, todas las características y sí la tienen. La verdad es que todavía no tenemos un estudio exactamente puntual y específico para poder declarar que una persona tiene resistencia a la insulina y normalmente cuando no tenemos algo medible en medicina tristemente muchas veces es si no es medible, si no es diagnosticable, la enfermedad no existe, ¿no? Y entonces afortunadamente con nuevos métodos de estudio y con nuevas técnicas pues ya la comunidad médica de la salud ya cada vez está entendiendo más lo que es la resistencia a la insulina y aceptándolo como un estado metabólico más que como una enfermedad. Es como que un estado metabólico en el que el cuerpo simplemente está y puede terminar en otras enfermedades que ya están claramente descritas. Sin embargo, aún no tenemos un parámetro que sea estándar de oro. Estándar de oro es cuando lo tienes ya, es inequívoco de que tienes dicha patología, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que entender qué es la resistencia a la insulina, porque cuando las personas llegan y piensan, ay, me diagnosticaron resistencia a la insulina, soy prediabético, o cuando yo en el consultorio digo, chispas, tienes resistencia a la insulina, les queda una cara de pánico porque malamente hemos vinculado a la insulina con la diabetes, ¿no? Porque cuando se descubrió por un investigador, no recuerdo exactamente el nombre, pero su apellido es Banting, la insulina hace, pues hace ya casi un siglo, eh, se dieron cuenta de que cuando la insulina se inyectaba en niños que tenían diabetes tipo 1 y tenían los niveles de glucosa en los cielos, el tratamiento antes era una dieta sin carbohidratos, chistosamente, antes de la invención de la insulina, la dieta cetogénica era el mejor tratamiento para un diabético tipo 1. Pero bueno, ¿cómo son las cosas? Ese no es el tema para hoy. Pero entonces, cuando nosotros descubrimos, bueno, se descubre el tema de la insulina, eh, resulta que encuentran que la insulina es el tratamiento para la diabetes y entonces en nuestros chips y en nuestro cerebro vimos que la diabetes es una falta de insulina. Eh, es correcto de cierta manera porque la diabetes sí es una falta de insulina, pero no es una falta definitivamente de insulina en la sangre. Porque la diabetes tipo 2 es todo lo contrario. La diabetes tipo 2 es un exceso de insulina en la sangre. Y la diabetes tipo 1 es una falta de insulina en la sangre. Es la incapacidad del páncreas de producirla. Entonces, ¿podríamos decir que es la diabetes una enfermedad en una falta de la insulina? Sí. Pero si somos más específicos, es una falta en la actividad de la insulina, en el efecto de la insulina, ¿no? La diabetes tipo 1, pues no hay insulina, entonces no va a haber efecto. En la diabetes tipo 2 hay mucha insulina, pero no hay efecto en todas las células. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la insulina, si nos vamos a filosofar un poco, antes de eso, me gustaría hacer una analogía con el ejercicio. Decir que la insulina está vinculada a la diabetes o es como que el origen de la diabetes y que la función de la insulina es meter los niveles o reducir los niveles de glucosa en sangre. Es como, en mi punto de vista, decir que la actividad física sirve para bajar de peso. Creo que no debe haber ni un solo profesional de la salud hoy que diga que la actividad física es para bajar de peso. Sería algo muy injusto atribuirle
a la actividad física que sirve para bajar de peso. Sí, puede ayudar a bajar de peso, porque tenemos gente que se mata haciendo ejercicio y no baja de peso. Entonces, la persona que sigue diciendo ahorita que la actividad física es para bajar de peso, realmente es comparable con lo que les quiero explicar, que decir que la función de la insulina sirve para meter la glucosa en sangre. Como hay un doctor llamado Benjamin Bigman que estudia en laboratorio, no en personas, el tema de la resistencia a la insulina. Él dice que la función de la insulina conocida, que es para reducir los niveles de glucosa en sangre, es la función más famosa, pero él dice que es la menos importante y tiene todo el sentido del mundo, porque la insulina, en términos generales, significa que estamos en un momento para crecer. La insulina le avisa a las células que es momento de crecer. Avisa a las células que ya no estamos en ayuno. Y entonces, al ya no estar en ayuno, pues es momento de hacer todas las funciones metabólicas, energéticas, bioquímicas en nuestro cuerpo que están relacionadas al crecimiento, a la reproducción. Entonces, si nosotros tenemos insulina en sangre, significa que no estamos en ayuno. Todas las células de nuestro cuerpo reciben la señal de la insulina. Y entonces, la función menos importante, pero la más famosa, es que la insulina se pega en las células a unos receptores llamados GLUT4, bueno, más bien, a unos receptores de insulina. Y esos receptores de insulina estimulan la apertura de unas puertas que en todas las, no en todas, pero en algunas células como el músculo, el tejido adiposo, algunas partes del cerebro como el hipocampo y ciertas partes del cuerpo que son sensibles a esa respuesta de la insulina para meter glucosa en sangre. Pero es diferente que hayan células en donde reciben la señal de la insulina para abrir una puerta para meter glucosa, a que tengan un receptor de la insulina para que esa acción de la insulina en la célula se dé. Repito, cuando la insulina llega a ciertas células del cuerpo, como el tejido adiposo o el músculo, la glucosa es capaz de entrar a las células por medio de unas puertas que se llaman GLUT4, de glucosa transporter 4. Sin embargo, tenemos otras células de nuestro cuerpo que no tienen receptores de insulina. Entonces uno va a decir, entonces, ¿cómo entra la glucosa a esas células? Pues la glucosa a esas células entra por medio de otro tipo de puertas que no dependen de la insulina, sino que dependen de las necesidades de esa célula para la glucosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas células, cuando se estén quedando sin energía, se van a abrir las puertas de la glucosa sin necesidad de la insulina. Y tenemos entonces otras puertas que son dependientes de insulina. Sin embargo, esas células, porque estamos viendo que todas las células de nuestro cuerpo prácticamente tienen receptores de insulina, la insulina no solamente va a hacer que la glucosa entre a las células, estamos viendo que no todas las células del cuerpo tienen la capacidad de tener la señal de la insulina con la función de abrir las puertas de glucosa, sino que el tipo de función que tienen esos receptores de insulina son para otras funciones de la célula. Por ejemplo, en algunas células renales, la insulina hace que no se elimine el sodio.
Entonces lo que hacen estas células es, por medio de la acción de la insulina, retener el sodio, y a donde va el sodio va el agua. Y es por eso que la hiperproducción de insulina, cuando la insulina está todo el tiempo elevada en sangre, le está diciendo todo el tiempo a esas células renales que reabsorban el sodio. Entonces eso le suena a algo, ¿no? Hipertensión arterial, mal llamada esencial, que realmente es una hipertensión asociada a hiperinsulinemia, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces la insulina le va a avisar a las células que es momento de crecer. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos comiendo todo el día? Cuando tenemos dietas altas en carbohidratos, que pues se sabe que los carbohidratos son el estímulo más potente de la insulina. Pues la insulina va a estar elevada en sangre prácticamente todo el tiempo. ¿Y cuándo va a bajar la insulina? Cuando haya terminado de hacer las funciones de crecimiento y realmente que la glucosa esté de nuevo estable en la sangre, porque las células del páncreas están tratando de regular los niveles en sangre. Pero hay un problema. La insulina elevada previene el ayuno. En nuestro cuerpo hay funciones asociadas al ayuno, como ahorita está de moda la famosa autofagia celular, ¿no? Que la gente quiere hacer ayunos largos para promover la autofagia, la muerte, que es la muerte celular programada, en donde nuestras propias células son destruidas de una manera controlada para que en la ausencia de nutrientes, activando ciertas vías metabólicas y suprimiendo otras, ¿no? Como el mTOR, y otros, ¿no? Pero ¿qué pasa? La palabra ayuno es un constructo creado por los seres humanos. La palabra ayuno, que es no ingerir alimentos, eso es a nivel macro, no es a nivel celular. Las células no saben si estás comiendo o no estás comiendo. Las células, las células de tu cuerpo se van a enterar que estás comiendo por medio de señales hormonales. Nuestro cuerpo se comunica por medio de hormonas. Entonces, si tú tienes la insulina alta, recuerdan que todas las células tienen receptores de insulina. Cuando la insulina esté elevada en sangre, va a estar haciendo contacto con todas las células de nuestro cuerpo y les está comunicando a las células que esa célula, la función que tiene que hacer es la función de crecimiento, es la función de almacenamiento, la función de reproducción, porque hay abundancia. La insulina avisa a todo nuestro organismo, todo nuestro sistema, que hay abundancia, que podemos crecer. Evidentemente en momentos de escasez no es momento para crecer, ¿no? Y eso lo podemos traspolar a cualquier sociedad, a cualquier cultura, a cualquier economista te diría que cuando hay la economía está baja, cuando no hay exceso, no conviene estar invirtiendo, ¿no? Y cuando hay mucho dinero, cuando hay mucha abundancia, pues es momento de crecer. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. La insulina comunica que estamos en un estado de feeding, de alimento, de crecimiento. Sabemos que feeding, el contrario, es fasting, que es el famoso ayuno. Pero fíjese algo bien interesante. Para que tú puedas hacer ayuno, necesitas tener insulina baja. El ayuno significa que tu insulina está baja. Las personas que tienen resistencia a la insulina, ¿por qué la desarrollan? Porque las células empiezan a comportarse de alguna manera independientes
y dejan de acatarse a todas las órdenes del sistema, por ejemplo, de la insulina, porque las células tienen que tener un equilibrio energético. ¿Qué va a pasar si todo el tiempo una célula está recibiendo la señal de crece, 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 o anabolismo? Un anabolismo constante hace que no tengas energía, porque para que tú puedas crecer, necesitas energía. Y la producción de una molécula que se llama ATP en nuestras células necesita que la insulina esté generalmente baja. Porque el ATP, normalmente las células lo producen en un estado de catabolismo, no de crecimiento, sino de consumo. Entonces el ATP ahí se produce. Pero para crecer también necesitas ATP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la insulina está haciendo que todas las células estén en un estado de crecimiento, crecimiento, reproducción, reproducción, no están teniendo un balance de crecimiento y consumo, crecimiento y consumo. Entonces la célula empieza a desarrollar mecanismos para volverse resistente a esa señal de la insulina, en donde la célula se empieza a comportar de alguna manera autónoma. Ya no le hace caso a esa señal de el feeding, o sea, de alimentarse. Y entonces esta célula empieza a desarrollar resistencia a esa orden anabólica, que es lo de la insulina, de crecimiento, para ser independiente en su catabolismo, porque necesita haber un equilibrio energético en las células. Entonces células empiezan a desarrollar la resistencia a la insulina, sobre todo las células que normalmente no tienen la capacidad de hacer mucho anabolismo. Entonces generan resistencia. Entonces vas a tener células que no van a estar haciéndole caso a la insulina. Entonces la función de estas células va a ser una función de cuando la insulina está baja, ¿ok? Porque ya no le hacen caso a la insulina, aunque tú tengas la insulina alta. Entonces tú vas a tener la insulina alta, pero esa célula se está comportando como si no tuvieras insulina, como si la insulina estuviera baja, ¿ok? Mientras vas a tener células en tu cuerpo que todavía son sensibles a la insulina. O sea, todavía le hacen caso a la insulina. Eso es un problema porque entonces todo tu cuerpo, tú como ser humano, ya no estás funcionando en armonía. Tus células ya no están de acuerdo. Vas a tener células que están en ayuno y vas a tener células que están en un estado de crecimiento. Entonces, estás en un estado de crecimiento o feeding y fasting al mismo tiempo. Filosofando un poco, eso es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es donde tienes células que se comportan como si estuvieras en ayuno y tienes células que se comportan como si no lo estuvieras, ¿ok? Ya las células son resistentes a la orden de la insulina. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El hígado, cuando la insulina está alta, ¿ok? Si la insulina está alta, el hígado recibe la señal de la insulina y hace que no produzcas glucosa. Cuando una persona lleva 5 o 6 días en ayuno, su glucosa va a estar estable. Su glucosa no va a ser en cero. Lo lógico sería que la glucosa esté en cero, porque pues nos han dicho que necesitamos consumir carbohidratos para que la glucosa no se nos baje. Pues no es así, porque si la insulina está baja, hay otras hormonas que juegan en esta parte, pero si la insulina está baja,
la producción hepática de glucosa está alta. Porque recuerdan que la insulina le decía a todas nuestras células que ya había llegado la comida de afuera, ya hay abundancia. Entonces, si hay abundancia, el hígado no tiene la necesidad de fabricar glucosa para subsistir. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Sube la insulina, el hígado deja de fabricar glucosa. Baja la insulina, el hígado vuelve a fabricar glucosa. ¿A partir de qué? De tu reserva de grasa en personas sanas y a partir de tus músculos en personas resistentes a la insulina. Pero eso es un tema para otro día. Entonces, nuestro hígado tiene la capacidad del proceso llamado gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de algo que no es glucosa. Y entonces, pues la glucosa en sangre se mantiene. Imagínense que el hígado se vuelve resistente a la insulina. Entonces el hígado deja de hacerle caso a esa señal de la insulina, donde la insulina le avisa al hígado que ya hay que dejar de fabricar glucosa. Entonces imagínense, el hígado está fabricando glucosa y tú estás comiendo glucosa. ¿Eso en qué termina? En que la glucosa en sangre entra por tu sistema digestivo y aparte tu hígado le está fabricando. Entonces ya se imaginarán los niveles de insulina tan alta o de glucosa tan alta que va a producir, que va a estar en nuestro cuerpo. Y de ahí vienen que personas tengan mayores picos o menores picos que otras de glucosa en los monitores de glucosa. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que el hígado no está recibiendo adecuadamente la señal de que ya no estamos en ayuno. Para el hígado, estamos todavía en ayuno y el hígado tiene que fabricar glucosa. Para no hacer más largo este video, y a lo mejor les salen dudas y me gustaría que, si quieren, en los comentarios me puedan dejar algo que les gustaría más saber. Quiero concluir este video con un pensamiento que es: las personas que tienen resistencia a la insulina son personas que nunca logran hacer ayuno. Y 16 horas de ayuno no van a ser suficientes para que en la mayoría de los casos, para que la insulina logre estar en niveles tan bajos como para que las células entiendan que ya es momento de ayunar y que es momento de hacer las funciones que se deben de dar durante el ayuno. Los procesos bioquímicos y metabólicos dentro de cada una de nuestras células que se debe de dar cuando estamos en ayuno. En otras palabras, ya deben de saber acá, podemos no decir palabra ayuno, podemos decir insulina baja, ya que ayuno en términos generales significa insulina baja y el estado de alimentación o crecimiento significa insulina alta. Entonces, van a haber células que, como los niveles de insulina normales tienden a ser muy altos, van a necesitar niveles de insulina todavía mucho más altos como para que entiendan, ok, es momento de crecer, ya llegó la insulina. Va a tener que ser mucha insulina para poder hacer su efecto. En cambio, van a haber células que van a seguir siendo sensibles al efecto de la insulina. Y esas células que van a ser sensibles al efecto de la insulina van a tener un severo problema. Van a estar hiperestimuladas, van a estar todo el tiempo estimulándose para crecer, 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 crecer. ¿Qué son los tumores? ¿Qué son los quistes? ¿Qué son pues ya saben la palabra de SeaWorld, la palabra cáncer, que es mucho más complejo que eso? O sea, no es, comes azúcar y te da cáncer. Eso no es así. Eso es una manera muy reduccionista de decir que el azúcar es la causa de los cánceres. No lo estoy
culpando de todo, tampoco le estoy eximando, se ha visto que el consumo de azúcar está asociado al cáncer, pero no podemos ser totalitarios y decir, el azúcar es la causa del cáncer. No es así. Es un tema multifactorial en donde tenemos factores más potentes que otros, pero tenemos que seguir con la mente abierta, descubriendo nuevas cosas. Entonces, la resistencia a la insulina no es prediabetes. Por favor, dejemos de pensar que la resistencia a la insulina es prediabetes. La resistencia a la insulina es un estado metabólico de anabolismo constante en unas células y catabolismo en otras. Es un estado en el que las células no se ponen de acuerdo porque unas se vuelven resistentes y otras no a los efectos de la insulina. Y si sabemos que la insulina es la que se encarga de avisar que estamos en ayuno y hay células que le van a hacer caso y hay células que no le van a hacer caso, pues los efectos de la resistencia a la insulina van a depender de qué células desarrollen resistencia a la insulina y qué células no van a desarrollar la resistencia a la insulina. Espero que les haya gustado. Están en desacuerdo con lo que yo dije, me encantaría escuchar sus comentarios. Estoy abierto a corregirme, siempre busco aprender más. Y dime tus comentarios, dime tus pensamientos. Y para eso son las redes sociales y este tipo de videos que siempre me ha costado trabajo hacer. Pero espero que sea el inicio de muchos. Que tengan un excelente día.